primero daros la bienvenida a todos, desearos feliz año nuevo. No sé en qué momento tenemos que decir o dejar de decir ya feliz año nuevo. Yo no sé si esto está estipulado o no. Yo de momento sigo diciéndolo, feliz año nuevo. A partir del 1 de febrero quizá me dé vergüenza, pero de momento lo sigo diciendo, así que desearos feliz año nuevo. La bienvenida otra vez a estas jornadas de ecoescuelas, que bueno, precisamente esta jornada la teníamos programada para el primer trimestre y la tuvimos que cancelar porque hubo un problema y tuvimos que aplazarla, pero bueno, hemos querido meterla aunque fuera con calzador porque nos parecía interesante el tema que íbamos a abordar. Retomamos, ya digo, la actividad de ecoescuelas y empezaréis ahora otra vez en este año nuevo a recibir noticias mías de un poco seguimiento. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué proyectos habéis puesto en marcha? ¿Cómo están desarrollándose la parte medioambiental? Y a partir de ahí, pues, espero vuestras contestaciones. Tendremos otra mínimo en este curso, si no son dos. Ya os iré diciendo, otra jornada o quizá dos. Depende un poco también del resto del calendario, cómo lo vayamos pudiendo encajar todo. Comentaros un poquillo en qué circunstancia estamos ahora mismo desde ACADE. Pues tenemos 62 centros, ¿vale?, que forman parte de la red de ecoescuelas de ACADE. De ellos, 14, que creo que es uno más, por las últimas noticias que me llegan, no es oficial, pero parece que ya hay un centro más. No se ha producido todavía la entrega de esa bandera, pero creo que son ya 15 banderas verdes con ADEAC, ¿vale?, que habéis conseguido los centros. Sabéis que como colegios que estáis dentro de la red de ACADE, lo que nosotros intentamos hacer es, aparte de organizar este tipo de encuentros y actividades, pues daros un poco de soporte, ¿vale?, y poneros en contacto con la empresa, con ADEAC, que son los que gestionan la parte de la bandera verde. Nosotros os damos soporte, por ser socios de ACADE tenéis también un pequeño descuento en ese reconocimiento con ellos y bueno, pues con nosotros una batería un poco de documentos y de formatos que os pueden ayudar y facilitar a enfocar aquello que os van diciendo desde ADEAC que tenéis que trabajar con ellos. Y sin más, pues nada más, me gustaría que os presentarais, porque muchas veces estamos aquí y vemos que hay más gente, pero no tenemos ni idea de quiénes son. Entonces, yo creo que a todos nos hemos visto en algún momento, pero si me decís, pues, de qué cole sois y en qué circunstancia ahora mismo estáis en vuestro cole, porque hoy creo, yo esperaba, por lo menos, había hablado con 2 coles que se incorporaban justamente hoy y digo, bueno, pues mira, sí, ellos también conocerán a todo el mundo, creo que no han venido, pero empezamos presentándonos y que se incorporen cuando quieran. Así que os voy a ir diciendo un poco por el orden que yo tengo, no por nada más. Teresa, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Pues yo pertenezco al Colegio Arenas en Las Palmas de Gran Canaria y bueno, soy directora. Nosotros tenemos la certificación de calidad de medio ambiente por AENOR desde hace ya bastantes años y bueno, estamos muy comprometidos con todo lo que es el desarrollo del medio ambiente en el colegio. Bueno, Además, uno de los colegios Arenas, hace poquito tuvimos una presentación en la que nos fuisteis ponentes. O sea, se quita un poco de mérito. Sabéis que los colegios Arenas son varios, pero bueno, muy trabajados todos con el tema medioambiental. ujú, exacto, sí. Y ahí estamos, a ver si conseguimos la bandera. Muy bien. O sea, estáis en proceso. Habéis contactado con ADEAC y estáis en proceso. Estamos ahí con la intención Vale. de que lo vemos que es interesante. Fenomenal. ¿De La acuerdo? verdad es que nuestra experiencia lo que nos dice es que no es difícil. Si alguno de los participantes ahora nos dice un poco, pero es verdad que no es difícil y bueno, es un reconocimiento que sí que llama la atención, porque parece que tenemos como muy interiorizado lo de la bandera azul de las playas y una serie de cosas que parece que relacionamos y como que lo interiorizamos bastante de cara a que la comunidad educativa se impregne un poco de esta filosofía, ¿no? Pues genial, Ajá. un placer tenerte, Teresa. Lo mismo digo, un placer. Ana Isabel, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? pues bien, pues mira, yo es la primera vez que me incorporo a este tema, me llamó la atención un poco, no sé muy bien de lo que va. Yo llevo toda la parte en Mirasur de administración
y finanzas y bueno, aparte de, bueno, siempre el colegio, pues por supuesto, como todos los que estáis aquí comprometidos con todo este tema de eficiencias. Yo venía un poco por el tema de eficiencias energéticas, ¿vale? Pero bueno, también por tener un primer contacto desde el cole de que iba un poco todo el tema este de banderas verdes, ¿vale? Genial, genial, Ana Isabel. Pues un placer, desde luego que sí, tenerte. Yo creo que además Gracias. el taller está muy enfocado, ¿vale? A lo que tú esperas, porque hablamos tanto de la parte de sostenibilidad medioambiental, pero hay una parte que creo que va a tratar nuestro ponente con tema económico en cuanto a rentabilidad, que te va a venir estupendamente. Entonces, al final esto se trata de realizar acciones, ¿vale? Primero por la parte de sostenibilidad y la parte de sensibilización con nuestros alumnos, pero también que reporten al centro y que sirvan un poco para más cosas, con lo cual yo creo que vas a acabar contenta. Genial. Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte. Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé si estás. Perdonad, que Nada, ahí tardaba estás, sí. en... Aquí estoy, sí. Buenas tardes a todos. Yo soy Paz Romero, directora de Yago School en Sevilla. Y nada, hace unos años un compañero que se dedicaba, bueno, a toda la parte pedagógica inició este proceso. Ahora tengo a la jefa del Departamento de Ciencias liderándolo y bueno, yo quería un poco aterrizar y meterme de lleno porque, bueno, al final es uno de los sellos claros por los que apostamos y bueno, me interesa mucho todo lo que nos podáis aportar para seguir mejorando y creciendo en sostenibilidad. Genial. Pues un placer tenerte. Muchísimas gracias, Paz. Gracias a vosotros. Y teníamos a Carolina, que está acompañada. Soy, Ahí ¿qué estás, tal? ahora sí. Yo soy Julio y mi compañera Carolina. Hola. Estamos en el Liceo Sorolla, un colegio de Pozuelo, de Madrid. Y bueno, es que nosotros llevamos desde el 2009 metidos en el proyecto de ADEAC, de Ecoescuelas de las Banderas Verdes. Y la hemos tenido todos los años y al principio Pozuelo era uno de los municipios que más implicación tenía y más, incluso más banderas verdes, pero creo que había unas subvenciones que daba ADEAC y tal, bueno, pues quitaron, no, el ayuntamiento, El perdón, ayuntamiento. entonces quitaron esas subvenciones y ya no queda ni un colegio, solo quedamos nosotros aquí en Pozuelo, pero seguimos en el proyecto y la verdad que éramos dos personas antes, el colegio tiene pues unos 1.200 alumnos y ya era difícil y mi compañera pues se fue a otro puesto diferente, me quedé yo solo y entonces en los últimos 2 años por parte de ADEAC ellos tienen una metodología de trabajo que hay que seguir, aunque nosotros seguimos con el proyecto medioambiental en el colegio, pues se descuidó un poco esa forma de trabajar y entonces estamos pendientes ahora de renovar la bandera verde. Hemos estado con reuniones con los miembros de ADEAC y este año optamos a la renovación y desconocíamos este soporte que nos ofrecéis desde ACADE y nos metemos aquí donde sea para seguir Pues mejorando y conociendo y aprendiendo. Pues un placer teneros, además que sí. Y además, pues no sabes lo que me alegro de la decisión, porque esto ha pasado en muchos coles, ¿vale? El tema de que empezaran a lo mejor hace, pues eso, 8 años, una cosa así con este tema, muy volcados, muy al principio, con muchas ganas y con mucha estructura. Es verdad que llegó el COVID y parece que hicimos ahí un paréntesis y algunos están retomando y otros no. Y a mí me parece un tema que es, bueno, pues aparte de bonito y aparte de que verdaderamente tiene una implicación directa y real con los alumnos, me parece algo en el cual, bueno, pues el luchar y el unirnos, ¿no? Y el crear foros como este, en el cual podamos compartir, podamos aprender, podamos solucionar problemas, pues me parece, vamos, extraordinario. Entonces, de verdad que enhorabuena por, bueno, pues por decidir el retomar este tipo de cosas y un placer teneros aquí. Muchas gracias. Gracias a mi compañera que se ha incorporado este año y hay un impulso bastante Viene importante. con fuerza y las fuerzas renovadas Eso siempre es. son buenas, claro que sí. Eso es. Pues ánimo, Carolina, y ya sabes, cualquier cosa, de todas formas,
bueno, pues para todos los que estáis, que hay gente un poco que se incorpora, excelencia@cade, ahí estoy en el correo. Dudas, cosas que surjan, hombre, no sé de todo, pero siempre os puedo poner en contacto con algún cole que ha trabajado, que está o que ha hecho algo, y que al final esto se trata de eso, ¿no? De que nos cojamos de la mano y tiremos juntos para adelante. Perfecto, Muy bien, gracias. Fenomenal, pues aunque esperamos más gente, no sé si hemos hablado todos o me falta alguien. Sí, tengo más. Tengo a Araceli, perdóname, Araceli, que te quedabas por ahí en el tintero. No pasa nada. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Araceli y trabajo con Teresa en el Colegio Arena, en Las Palmas de Gran Canaria. Y nada, pues estoy aquí, primero, para hacer esta toma de contacto y para aprender y poder profundizar en esta temática. Muchas gracias. Genial. Pues también bienvenida. Ahora sí que empezamos. Empezarán a entrar gente, pero ya, bueno, pues si tenemos ratito al final, sí que me gustaría, si se ha incorporado alguien más, presentaros y demás, pero vamos a arrancar y arranco un poco, bueno, pues presentando la ponencia que teníamos hoy, que era la que habíamos anunciado, de la parte de cómo hacer una electrificación de un colegio en cuanto a la parte más sostenible posible y que además suponga un beneficio económico para los centros. Para ello tenemos una empresa que además queremos que continúe colaborando con nosotros, porque cuando hemos ido hablando con ellos y les decíamos temas, jolín, son expertos en muchas cosas y creo que con el tema medioambiental nos van a poder dar un soporte muy interesante, con lo cual probablemente sean recurrentes en algunas de las siguientes visitas, que son la empresa de E4E Soluciones. Y bueno, pues hoy está aquí con nosotros Jesús Bustos, que es el responsable de desarrollo de negocio y responsable de marketing, y es el que tiene realmente el contacto con los colegios, os asesora, os dice, os hace ver un poco la mejor manera de que la parte de sostenibilidad energética funcione como tiene que funcionar. Hemos querido hoy que esté aquí y además haciendo, bueno, pues algo que muchas veces dejamos de lado, y es hacer cosas prácticas con vosotros. Con lo cual, aparte de tener un momento, bueno, pues de que él nos cuente lo que nos quiere contar, le hemos pedido que haga con nosotros un pequeño ejercicio práctico, pues para que lo veamos de una manera real también, cómo podríamos llevar a cabo esto en nuestros coles. Jesús, yo me desconecto, te doy paso, un placer tenerte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Ahí estás. Vale, pues bueno, como ha dicho Sergio, soy Jesús Bustos, trabajo en E4 Soluciones y bueno, llevo la parte pues, principalmente de desarrollo de negocio, ¿no? Es decir, somos una empresa de servicios energéticos que bueno, nuestro objetivo es el ahorro energético de nuestros clientes. Hoy vamos a hablar voy a ir compartiendo ya la presentación mientras voy hablando. Vamos a hablar de electrificación de la demanda, no sé hasta qué punto a lo mejor conocéis este concepto. Entiendo que seguramente sí, que hayáis hablado ya de este concepto de electrificación de la demanda. Pero bueno, la electrificación de la demanda, digamos que es muy simple. Viene a ser de seguir haciendo lo mismo, pasando del uso energético de combustibles fósiles a combustibles renovables principalmente. Es decir, tener el mismo confort, es decir, seguir haciendo lo mismo, sustituyendo, digamos, la fuente de energía, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar esto? A mí me gustaría organizar el taller, digamos, como en 3 pequeñas partes, ¿no? Una primera parte más teórica, intentando que sea un poco participativa, ¿no? Es decir, que podamos hablar entre todos, saber qué estamos haciendo en los centros y demás, y discutiendo sobre las cuestiones, ¿no? Es decir, sobre cuáles son las definiciones, por así decirlo, construirlas entre todos, ¿no? Luego, como decía Sergio, sí que me gustaría que analizáramos un caso práctico. Es largo, veremos hasta qué punto podemos llegar y demás. Digamos que vamos a plantear un caso, es decir, obviamente los datos van a ser inventados, imaginemos que un colegio quiere electrificar esta demanda, ¿no? Por así decirlo. Es decir, cómo lo haría y cuáles serían, digamos, los números, tanto energéticos como económicos, etc. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego un poco también debatir entre nosotros en esta tercera parte cómo podemos introducir este tipo digamos, no me quiero decirlo sector, de asuntos, por así decirlo, de contexto energético en los coles, ¿no? Sobre todo ya con los alumnos también, es decir, cómo a los alumnos los podemos educar en este tipo de conceptos.
Bueno, ya he dicho, digamos, un poco los objetivos, ¿no? Que es definir un poco los conceptos claves, ¿no? Que atañen todo esto, principalmente a ver dos, ¿no? Que es electrificación de la demanda y eficiencia energética, que seguramente ya estéis familiarizados con ellos. Luego vamos a ver un poco, vamos a entender entre todos cómo es el proceso, ¿no? de pasar de combustibles fósiles a las fuentes eléctricas y que éstas sean alimentadas con fuentes renovables a su vez, ¿no? En pro de la sostenibilidad. Vamos a explicar un poco los beneficios medioambientales que tiene esto dentro de lo que puede ser la educación. En este sentido, yo os digo que me vais a ayudar vosotros más a mí, es decir, yo no soy profesor, es decir, yo trabajo en el sector eléctrico ya desde hace prácticamente una década, pero no trabajo en cole, ¿no? Es decir, yo no soy educador ni mucho menos, ¿vale? Y luego, bueno, vamos a desarrollar a ver qué estrategias o qué acciones podemos implementar en colegios, ¿no? Para poder llevar esto también a las aulas con los alumnos, ¿no? Digamos que en esta primera parte, un poquito más teórica, que es lo que comentaba, ¿no? Construir un poco las definiciones, a ver si podemos entre todos construirlas, ¿no? Es qué entendemos por sostenibilidad y por qué es importante en un contexto educativo. No sé hasta qué punto, por ejemplo, vosotros entendéis cómo es este concepto, tanto a un nivel global como dentro de vuestro propio centro, ¿no? Es decir, ¿alguien quiere compartir con todos su idea de sostenibilidad? Esto muchas veces es como los niños, igual en No, si primarios no no hablo se yo solo, grabó, ¿eh? yo soy un loro. Vale, bueno, pues hablo yo directamente, ¿no? Es decir, por sostenibilidad, por ejemplo, es decir, ¿qué entiendo yo por sostenibilidad, ¿no? Es decir, yo lo voy a pasar directamente, que lo tengo en el siguiente slide, a ver si me hace caso el ordenador. Aquí está, ¿no? Yo por sostenibilidad entiendo que es la capacidad de satisfacer las necesidades que tengo hoy sin comprometer las futuras generaciones. Es decir, yo cuando hablo un poco con mis compañeros, con mis primos y demás, siempre digo que no hay que ser egoísta, ¿no? Es decir, lo llevo desde el punto de vista de la definición del egoísmo. Es decir, para mí ser sostenible es decir, intenta conseguir lo que quieres, pero no seas egoísta. Es decir, no todo es para ti, es decir, deja para el resto, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Electrificación de la demanda, que es el concepto clave por el que estamos aquí, ya hemos hablado, ¿no? Digamos que es el reemplazo de las tecnologías viejas, obsoletas, fósiles, perdón, por las tecnologías eléctricas, ¿no? En pro del medio ambiente, en pro de reducir las emisiones. Es decir, yo no estoy reduciendo, es decir, yo lo que estoy haciendo es pasar el consumo de una fuente a otra, pero de momento no estoy siendo eficiente energéticamente. Es decir, para ser eficiente también energéticamente, que lo tenemos al lado, es decir, lo que tengo que hacer es reducir el consumo, es decir, para ser, ¿qué es eficiencia, no? Es decir, llegar a la meta utilizando los menos recursos posibles. Eficiencia energética, es decir, llegar a tener lo mismo, la misma producción, etc., como lo queramos aplicar utilizando los menos recursos posibles. Luego lo vamos a ver en la parte práctica, que es muy claro que aquí el recurso es el kilovatio hora, ¿no? Luego vamos a hablar de aerotermia, porque el caso práctico sí que va a estar, digamos que la aerotermia va a ser el epicentro del caso práctico, y digamos que es la tecnología que se utiliza principalmente, sobre todo en los coles, luego en sectores industriales es de otra manera también, pero sobre todo en los colegios, el sector terciario, es, digamos, la tecnología, ¿no? que se utiliza para sustituir los combustibles fósiles, principalmente, ¿no? para el clima y la calefacción, es decir, la calefacción, el aire acondicionado, piscinas, en caso de tenerlas, pabellones, etc., ¿no? Hablaremos también del autoconsumo energético, que hasta hace no mucho parecía que estaba separado del concepto de aerotermia. Todos sabemos lo que es el autoconsumo, ¿no? Es decir, ponemos una instalación fotovoltaica en la cubierta, en el parking, donde tengamos el espacio para el uso energético, ¿no? del centro, para el uso propio. Digo que estaba hace no mucho, a lo mejor separado de la aerotermia, ¿no? Porque digamos que el autoconsumo, cuando instalamos aerotermia, el objetivo es que cuando electrificamos esa demanda, es decir, pasamos del gas a la electricidad vía la aerotermia, podamos utilizar, o mejor dicho, generar nosotros nuestra propia energía, ¿no? Para alimentar esa aerotermia y la demanda que sigamos teniendo, dentro de lo que podamos. Y luego ya sí que sí, ligado con la sostenibilidad, pues sí que tenemos que hablar de la huella de carbono, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos, es decir, todo lo que hacemos en relación con la energía, con la eficiencia, con la sostenibilidad, pues va un poco ligada a la huella de carbono presente y futura, ¿no? Es decir, la huella que hoy tenemos y la que queremos dejar
el día de mañana, ¿no? Digamos que la huella de carbono es la medida a futuro de lo que estoy haciendo hoy. Es decir, que estoy dejando en el futuro con mis actuaciones de hoy. Y vamos a seguir. Y bueno, digamos que lo del proceso de la electrificación de la demanda, es decir, ¿cómo lo podemos llevar a un cole? Es decir, hay cuatro partes que son claves. Es decir, esto puede ser muy amplio, obviamente, son cosas de mucho tiempo, pero digamos que las claves se centran en cuatro fases, ¿no? Digamos que primero un cole, es decir, yo quiero ser eficiente, quiero ser muy eficiente, quiero electrificar y quiero hacer muchas cosas. Bueno, primero tendremos que ver si es posible. Lo primero que hay que hacer siempre va a ser una auditoría energética, es decir, ver en qué estado estamos. Una vez que pasamos todo esto, vamos a asumir qué equipos vamos a poner, cuál va a ser la tecnología, es decir, vamos a electrificar con aerotermia principalmente. A ver, está enfocado, quiero poner un pequeño paréntesis, esto está enfocado para hablar principalmente de lo que es la aerotermia, porque digamos que es el 90%, digamos, de la electrificación de la demanda. Podríamos hablar también de vehículos eléctricos y demás, ¿no? Que también son parte de la electrificación, pero bueno, nos vamos a centrar en esto, ¿vale? Luego si hay preguntas o lo que sea, lo abordamos, ¿no? Es decir, una vez que seguimos, ¿no? Es decir, vamos a hacer este análisis con esta auditoría, vamos a ver si es posible electrificar vía aerotermia. Una vez que lo tengamos, tenemos que seguir viendo posible, si es posible que ahora que ya no vamos a consumir gas, sino que vamos a consumir electricidad, si vemos si podemos generar nosotros mismos la electricidad y luego tener todo bien controlado, ¿no? Desde el punto de vista de la monitorización, que no solo control de visión de datos, es decir, ya estamos en un contexto también de digitalización en el que todo está controlado, o bueno, más que todo está controlado, no quiero hacer esta falacia, no en el presente, sino, pero quedará poco tiempo seguramente para que todo esté controlado por la inteligencia artificial y nos olvidemos de encender, de apagar luces, de cuándo hay que calentar un aula, si es el aula A, el aula B, el de primaria, el del segundo piso, el del tercero, es decir, vamos a conseguir este confort sin hacer absolutamente nada, ¿no? Digamos que la inteligencia lo hará por nosotros ya. Es cierto que aquí, perdona Jesús, ¿Sí? sí que hay un salto monumental, en el sentido de que ahora estamos los colegios midiendo consumos como si dijéramos con el lápiz en la mano y una libreta y echando nuestros números y nuestras cuentas, y en el momento que se implanta cualquier tipo de solución, bien sean placas o bien sea cualquier otra cosa, y que empezamos con este tipo de cosas, claro, el resultado es exponencialmente grande, cómo aumenta el análisis, ¿vale? Porque esa parte ha avanzado una barbaridad. Como tú dices, en un futuro avanzará más, pero es cierto que ya es una realidad brutal cómo pasas a monitorizar tu instalación, a temas de consumos, pero vamos, en un momento, y tema de reducciones que puedes ir calculando tú de una manera completamente a tiempo real, ¿no? Entonces, eso es brutal. Sí, estoy de acuerdo, es decir, todavía queda un poquito de camino, es decir, para que sea completamente todo, que todo con inteligencia artificial, pero sí que es verdad que ya es posible. Ahora vamos a ver un caso, que quiero ver un caso de éxito, antes de hacer el caso práctico, para ver un poco cómo es una integración real de todo esto, y lo vamos a ver ahora, bueno, voy pasando ya. En este colegio, digamos, que ya saben, el día 1 de enero saben la cantidad de dinero que van a pagar el día 31 o van a haber pagado el día 31 de diciembre. Digamos que con estas tecnologías y todo esto, es decir, ellos ya saben exactamente en función del número de alumnos que tienen, en función del número de actividades, en función de todo lo que atañe un cole, del comedor, de las piscinas, de todo, la cantidad de euros que van a pagar por energía, es decir, a final de año. Es decir, sí que podemos saber ya un poco todo esto de una manera bastante acertada. Es decir, obviamente todo tiene un error de momento, ¿no? Pero más o menos de manera acertada ya pueden saber exactamente cuáles van a ser sus consumos, ¿no? Este cole, entre otros, es el Colegio Miramadrid. Tal vez lo podéis conocer, es un cole concertado de Paracuellos. A lo mejor los que estéis por Madrid sí que lo podéis conocer más. Y digamos que es un colegio que se ha ido llevando por fases, ¿no? Es decir, está prácticamente electrificado al completo, por así decirlo. No vamos a decir que es independiente de la red, de todo el mundo, energéticamente hablando, pero sí que es verdad que tiene una autonomía bastante amplia, ¿no? Además, ha subido a la hora de las subvenciones y demás, y bueno, es un caso muy peculiar, ¿no? Es decir, empezamos en una primera fase con una instalación de aerotermia, y bueno, con una instalación de aerotermia lo que se ha conseguido es bajar, utilizaban todo gas, es decir, para calentar piscinas y aulas y demás, y luego para aires acondicionados, utilizaban principalmente la candela de gas y luego, bueno, los aparatos, las bombas de aire, ¿no? Es decir, tenían un coste de gas superior a 80.000 euros.
¿Qué hicimos nosotros con el proyecto? Nosotros les pusimos hibridamos este proyecto, pusimos una bomba de calor, es decir, aerotermia, y estos kilovatios, digamos, este consumo energético lo bajamos a más de una tercera parte, es decir, más que como si hubiésemos dividido entre 3,5, ¿no? Es decir, pasamos de 900.000 kilovatios hora a 200.000. Está claro que el coste ya no va a ser por gas, el coste ya es por electricidad, pero pasamos de 80.000 euros, 81.000 euros, a 55.000 euros en la parte de lo que os digo, ¿no? De lo que es la calefacción, las piscinas y demás. Es decir, solamente por esta actuación ya estamos viendo un ahorro de más de 55.000 euros. Es decir, porque están pagando 26.000 euros, perdón, lo he dicho al revés. Con el equipo de aerotermia el coste es de 26.000 euros. Es decir, ellos ya tienen un ahorro de 55.000 euros y un tiempo de retorno de 5 años. Es decir, ellos han apostado en este sentido por la sostenibilidad. Han instalado una máquina de clima, se han quitado los combustibles fósiles en 5 años. Digamos que es completamente suyo, no tienen ningún compromiso ni están comprometidos con nadie y han reducido, o sea, se han quitado prácticamente la factura de gas, por así decirlo. ¿Y qué pasaba? Que este colegio, la parte de la azotea tenía mucho espacio, ¿no? ¿Y qué decidimos? Bueno, no lo decidimos nosotros, obviamente lo decidió el colegio y nosotros les ayudamos a tomar la decisión. Dijimos, oye, ahora que ya no tienes consumo de gas, ya has aumentado tu consumo eléctrico, vamos a aplacarlo y vamos a generar nosotros la propia energía que necesita el colegio. Obviamente no puedes llegar a todo, porque luego lo vamos a ver en el caso práctico, que depende de muchos factores. Pero bueno, al final instalamos una instalación fotovoltaica que produce bastante energía, ¿no? 300.000 kilovatios, solamente la parte de la aerotermia eran 200.000, es decir, la aerotermia la cubre prácticamente entera. Luego hay más máquinas eléctricas, ¿no? De los hornos, a lo mejor, los comedores y demás, etc., etc., ¿no? El ahorro medio que han conseguido la factura está por encima del 50% en electricidad. Conseguimos además la subvención, esta instalación ya está completamente amortizada. Y luego hablamos de la disminución también de la huella de carbono, que fue uno de los motivos por los que dijeron, venga, sí, es decir, tenemos que hacer esto, ¿no? Y digamos que un poco para que veáis abajo, están las fotos de lo que sería la máquina de aerotermia, que bueno, hay muchas máquinas que tampoco es que aporte valor, pero sí que aporta más valor el gráfico de la derecha, que digamos que es para que veamos lo que es la demanda en electricidad, cómo se le ha quedado al colegio, ¿no? Digamos que lo rojo es cómo consume este colegio día a día, es decir, dónde tiene la demanda. La parte azul es lo que le aporta ya la instalación fotovoltaica de energía. Digamos, todo lo que está dentro de lo azul es energía gratis, limpia y gratis completamente para el colegio. Todo lo que está entre lo rojo, es decir, entre lo rojo y lo azul, es lo que sigue dependiendo de la red, es decir, por eso hemos dicho que tiene una gran autonomía, pero no es independiente. Y así es como está este cole, ¿no? Y no sé si queréis alguien compartir algo de momento antes de pasar a la parte práctica. Vamos a pasar a la parte práctica y no sé si queréis compartir a alguien algo antes de irnos. Vale, pues venga, seguimos. Seguimos con esto, ¿vale? He planteado, como os he dicho, un ejercicio práctico en 4 partes. Veremos hasta dónde podemos llegar por horas y demás. Creo que lo podremos ver todo, iremos rápido, ¿vale? Es decir, una primera parte de aerotermia, una segunda parte de autoconsumo. Es decir, lo primero que vamos a hacer es quitar el gas, que es un combustible fósil, por electricidad. La electricidad no significa que no sea fósil, es decir, depende de dónde venga. Es decir, si mi comercializadora me suministra a mí la energía que viene del carbón, no significa que sea energía limpia. Digamos que estamos electrificando para poderlo meter luego con energía limpia, ¿vale? Luego veremos el autoconsumo. Nos iremos a la parte financiera, ¿no? La parte del ahorro económico y a la parte más medioambiental, la parte de la huella de carbono, ¿vale? Pues seguimos, ¿vale? Yo lo he planteado así, yo os digo, no quiero que penséis que ni que está bien ni que está mal. Digamos que esto es un ejemplo inventado y los datos obviamente no pueden ser vinculantes a esto. Es decir, hay muchas causísticas, muchas cosas que se tienen que analizar en un proyecto y esto para nada tiene que ver con la realidad. Es una idea de cómo podemos llegar a hacer todo esto, pero no tiene nada que ver. O sí, depende. Pero habría que analizar todo mucho más detallado, los casos de manera particular. Esto no significa que, joder, pues si yo tengo estos datos tan parecidos, a lo mejor consigo estos números. No quiero decir que vaya a ser así, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, hemos inventado la gerencia de la escuela infantil, Los Mejores Niños Pequeños SL, ha decidido cambiar su sistema de calefacción de las aulas y despacho del director, salas de profesores y comedor.
a un sistema de aerotermia para mejorar la eficiencia energética del centro y reducir los costos energéticos. Dicha escuela infantil cuenta con 12 aulas donde se albergan 16 niños por cada una de ellas. El tamaño de cada aula es de 85 metros cuadrados, el despacho del director 20 metros, la sala de profesores 60 metros y el comedor tiene 320 metros. El centro quiere mantener su confort térmico, es decir, mantener una temperatura constante de 25 grados durante todo el año lectivo. Hemos calculado 9 meses, ¿vale? Actualmente el centro, para suministrar la temperatura y confort, utiliza gas natural. Para hacerlo lo más sencillo posible, lo que hemos hecho, o lo que he planteado yo, es decir, 25 grados constantes, es decir, está claro que no va a haber 25 grados por la noche, cuando los alumnos se han ido y cuando el cole se queda cerrado. Digo, por hacerlo simple y entenderlo mejor, lo hemos planteado, como os digo, ¿no? Como si fuese constante todo el tiempo, ¿no? Vale, pues con esto vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la superficie total que será necesario calentar con el sistema? ¿Cuál es el consumo energético actual del colegio para mantener el confort? ¿Cuál es el consumo de gas para calentar el edificio? ¿Cuál es el actual coste del gas natural? La transición del sistema de aerotermia, es decir, las vamos a ir resolviendo ahora todas las preguntas, ¿vale? Digamos que tenemos que ir desarrollando el caso práctico. Para ello voy a compartir ahora. ¿Dónde Yo tengo una tengo pregunta hecho? antes, Jesús. Dime. Que esto, pues, en un cole, lo estuvimos hablando hace relativamente poco, que yo no tenía muy claro cómo iba esto de la aerotermia en el sentido de verano, en frío. Es decir, sistemas que de alguna manera van por el suelo, radiante, todo esto, sí que he visto que de alguna manera tanto calienta como refrigera. Si un cole de estos que pasa un poco de radiadores alimentados por gas, trabajamos con aerotermia, podemos conseguir también la parte de... Lo digo porque legalmente todavía no está nada estipulado ni nada muy claro, pero se está empezando a trabajar en regular un poco también la temperatura en verano por las altas temperaturas que estamos empezando a tener en los veranos, ¿no? En los coles. Entonces, ¿hasta qué punto esto sería también una solución para ello? Sí que está bien, es decir, con la aerotermia podemos hacer las dos cosas, tanto calefactar como refrigerar. Es la pregunta que me estabas haciendo, ¿no? Eso es, sí. Vale, sí, se pueden pero hacer. la historia es, teniendo en cuenta que la instalación, porque en principio no estamos hablando de cambiar instalación, nada más que cambiar lo que es la máquina que nos Eso realiza la es, historia. eso es. Utilizaríamos nuestros propios radiadores, por ejemplo, ¿no? Eso es, el caso que ponemos no estamos cambiando los radiadores, tanto si es de fan coil, split o suelo radiante, no estamos cambiando nada de eso. Simplemente Vale. estamos cambiando el motor, por así decirlo. Eso es. Y Lo que eso se quiere hacer. funcionaría también, entiendo que no tanto ni tan eficientemente como si fuera por el suelo, pero funcionaría también para la parte de refrigeración. Para las dos, Genial. completamente para las dos. Digamos que el sentido, esto ya es mucho más técnico, pero la aerotermia es un intercambio de fluidos o de aire, es decir, puede ser de aire-agua, agua-agua, aire-aire, pero bueno, digamos que lo más común es con agua, ¿no? Es decir, es un intercambio de fluidos. Yo tengo, por ejemplo, una baja temperatura, uno alta temperatura, y con el de alta temperatura lo que hago es calentar el de baja que va por el circuito. Digamos que es algo así, tanto para hacer lo mismo, tanto para dar calor como para dar frío. Pues era un tema que en el cole lo hablaban y lo estaban valorando, más allá, por supuesto, por el tema de sostenibilidad, ¿no? Y por el tema económico incluso también, pero por el tema de que empezaban a tener problemas en verano de decir, oye, tenemos que hacer algo. Y ya que tenemos que hacer algo, en lugar de poner aires acondicionados, split, que al final eso, pues para los niños tampoco es tan sumamente bueno como pensamos, estaban valorando esta opción. Y yo no supe responderles en el sentido de si eso funcionaba o no funcionaba o si era algo interesante. Fenomenal. Pues te Sí que funciona. Lo vamos a ver, ahora lo vamos a ir explicando, ¿vale? Es decir, a ver dónde tengo. Este es el que quiero enseñar, ¿vale? Vamos a ir explicando todas estas preguntas que acabas de lanzar, Sergio, o estas sugerencias, las vamos a ir abordando con el caso práctico, ¿vale? Genial. Lo vas a ver, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí el caso práctico, es decir, el primer caso que es el de aerotermia. Y necesitamos una serie de datos, ¿no? Para llegar a las conclusiones que queremos llegar. Es decir, las preguntas las vamos a ir viendo sobre la marcha. Pero bueno, necesitamos unos datos, es decir, por el que hemos dicho ya, ¿no? Que el cole va a estar a 25 grados durante los meses que hemos dicho, durante las 24 horas del día. Que la demanda térmica es de 100 vatios por metro cuadrado. Y aquí, ahora lo explico bien, esto dependerá de la ubicación del centro y del tipo de aislamiento, etc. Es decir, la demanda térmica se mide en vatios, kilovatios, julios, etc., ¿no? Esta medida dice, en función de las características del habitáculo que queremos calentar o enfriar,
en este caso va a ser calentar, en función de lo eficiente que tiene, es decir, cuando un edificio tiene la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, etc., igual que los electrodomésticos, ya te está diciendo la calificación energética que tiene. Esto depende del revestimiento, ventanas, etc. Digamos que como media vamos a utilizar que necesitamos 100 vatios por metro cuadrado para calentar estas aulas, pero imagínate que tenemos una calificación energética a lo mejor es menor, necesitamos 60, ¿no? Por así decirlo, es decir, necesitamos menos energía porque vamos a ser menos eficientes. Otro dato que necesitamos saber es el poder calorífico del gas, que es para hacer la conversión, ¿no? Del metro cúbico luego al kilovatio hora, porque todo lo tenemos que trabajar en kilovatio horas. No penséis que esto está siendo demasiado técnico. Ahora cuando entremos en el caso vais a ver que en el práctico que es bastante más sencillo. Tenemos que establecer un coste del gas natural, hemos estipulado 8 céntimos. Hemos establecido que el coeficiente de la máquina nueva que vamos a instalar, el SCOP, el SCOP va a ser de 3,5, que digamos que es el estándar del mercado más o menos, y que el costo para el cálculo del sistema de aerotermia vamos a suponer que son 1.250 euros por cada kilovatio de potencia térmica que vayamos a instalar. El precio de esto es completamente inventado desde el punto de vista de que depende de muchas cosas. Es decir, como decía Sergio, es decir, si yo no puedo utilizar las tuberías ni los radiadores del cole por el motivo que sea, porque son viejos o por lo que sea, tengo que cambiarlos, es decir, va a ser más caro. De la otra manera, si solo utilizo la máquina y tengo que hacer menos trabajos, será más barato, ¿vale? Y luego hemos supuesto un coste de electricidad de 16 céntimos, ¿vale? Aquí le había planteado para que lo trabajáramos entre todos, y había puesto un poco las descripciones de cómo teníamos que hacerlo y demás, pero bueno, vamos a ir trabajando el caso de la aerotermia, ¿no? Es decir, lo primero que vamos a hacer es calcular cómo paso de mi caldera de gas a un sistema de aerotermia, cuáles son los ahorros que voy a obtener, cuál es el precio que me va a costar todo esto y cuál es el retorno, en cuánto tiempo voy a poder retornar todo esto. ¿Vale? Pues un primer momento lo que tenemos que analizar es la superficie que vamos a calentar. Hemos dicho que tenemos 12 aulas, hemos dicho que tenemos el despacho del director, hemos dicho que tenemos la sala de profesores y el comedor, solamente estos espacios, ¿no? Simplemente tenemos que establecer los metros cuadrados que tenemos, es decir, de aulas tenemos más de 1.000, 1.020, vamos a tener 20 del despacho del director, 60 de la sala de profesores y 320 del comedor. En total tenemos que calentar de manera constante a 25 grados 1.420 metros cuadrados, ¿vale? Una vez que llegamos a todo esto, tenemos que establecer cuál es el consumo energético que va a demandar esta instalación. No el que ya tengo o estoy pagando con la factura de gas, sino tenemos que establecer el que va a demandar la instalación. Es decir, por eso hemos calculado primeramente la superficie, porque necesito saberlo, ¿no? Es decir, la demanda térmica, que es un dato que ya teníamos, que es de 100 vatios el metro cuadrado, y lo quiero para 24 horas al día. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es súper sencillo, aunque bueno, parece aquí que está con el Excel y demás. Lo que tengo que hacer es multiplicar las tres variables, es decir, la superficie por la demanda térmica, por el uso diario que le voy a dar, hemos dicho 24 horas, y dividirlo entre 1.000. Y lo que me está diciendo que yo al día voy a necesitar 3.400 kilovatios hora, al mes, que serían 30 días, voy a utilizar 100.200, 102.240 kilovatios hora año, y en los 9 meses que hemos establecido, pues bueno, por quitar meses de verano y demás, aunque bueno, los colegios tienen actividad todo el año prácticamente, digamos que vamos a necesitar 920.000, prácticamente 1 giga de energía, ¿no? 920.160 kilovatios hora año solamente para calentar las aulas. Vale, como hemos dicho que esto tenía una caldera de gas natural y lo que queremos es pasarlo a aerotermia, es decir, vamos a electrificar esta demanda, pues tenemos que saber el consumo de gas natural que teníamos. Es decir, hemos establecido que para calentar todo esto necesitamos 920.160 kilovatios hora año. Es decir, esto no tiene, es decir, para el gas es exactamente lo mismo. Es decir, la energía es lo mismo, sea en gas, en gasoil, en kilovatio hora. Luego están los factores de conversión, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a convertir estos kilovatios hora año que necesitamos a metros cuadrados, metros cúbicos de gas natural. Para eso estaba el poder calorífico, que en el caso del gas es 11. Digamos que por cada kilo, o sea, cada 11 kilovatios hora, digamos que es un metro cúbico, ¿no? Por así decirlo. Es decir, entonces el consumo del gas natural lo tendremos en 83.650 metros cúbicos de gas. Es decir, este cole, esta escuela infantil que hemos planteado, para calentar las aulas, los despachos, las salas, los comedores y demás, a una temperatura confort de 25 grados durante 9 meses al año,
necesitaría 83.600 metros cúbicos de gas durante este tiempo. Vamos a calcular el precio, como hemos dicho, que tiene un costo de 8 céntimos, que más o menos será así, habrá de 6, de 11, pero bueno. Es decir, este cole va a gastar 73.612,80 euros durante ese año calentando, es decir, teniendo esta temperatura confort de 25 grados. ¿Vale? Es decir, el precio de la energía se calcula, ya lo sabréis todos, ¿no? Por vuestras casas y demás, en kilovatios hora. Los metros cúbicos los hemos sacado para otra cosa, ¿vale? Luego lo veremos para qué lo vamos a utilizar. Una vez que ya tenemos cuánto me cuesta a mí con una fuente fósil de energía, como es el gas, con una caldera de gas, calentar mi cole, en este caso, que son 73.612 euros, si yo voy a plantear ya, es decir, vale, yo quiero electrificar y quiero tener aerotermia. Puede ser por sostenibilidad o por ahorro, seguramente sea por ahorro como en prácticamente todos los casos. Pero aquí lo tenemos, ¿no? Es decir, vamos a calcular la potencia que necesitaría la máquina de aerotermia, ¿vale? Es decir, yo ya sé el consumo que tengo, que son los 920.160 kilovatios hora año. Lo que necesito calcular una variable que van a ser las horas de anuales que tiene, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas hay en un año? Sencillo. 365 días por 24 horas. Es decir, un año, tiene 8.760 horas. Para calcular la potencia, lo único que necesito es dividir el consumo que tengo entre las horas anuales. Y ya tengo la potencia de la máquina que voy a necesitar para tener este confort. Esto no es simulado, esto se hace realmente así, ¿vale? Los datos son lo que os he dicho antes, es ficticio, pero si queréis ver un poco la potencia que necesitáis, si tenéis claro cuál es vuestro consumo anual en el cole de energía en kilovatios hora, lo dividimos entre las horas, pero claro, no entre todas las horas del año. En vuestro caso sería entre las horas que hacéis uso de la energía, por así decirlo. Es decir, si se apagan las máquinas por la noche 3 horas, imaginemos, no sé, las 8.760 horas, habría que ver las horas de uso, ¿no? Y ahí sacaríamos la potencia que necesitaríamos de la máquina de aerotermia. Si queréis pararme en cualquier momento, pararme, ¿vale? Porque no sé si me estoy explicando del todo bien, como me gustaría, si se está entendiendo, así que si tenéis que pararme, sin ningún problema, ¿vale? Y luego tenemos que ver, es decir, ahora en estas 3 siguientes líneas de consumo de aerotermia, es donde realmente estamos haciendo ya lo que es la electrificación de la demanda, del concepto que estamos hablando, ¿no? Teníamos un consumo, hemos dicho, para calentar todo esto, estas aulas, este cole, de 920.160 kilovatios hora año. El COP, el SCOP, digamos que es la eficiencia de la máquina de aerotermia. Es un valor que necesitamos para saber cuando nos quitemos todo el gas, cuánta energía eléctrica nueva, en kilovatios hora eléctricos, vamos a gastar para calentar las aulas, ¿vale? Depende de cada marca, de cada máquina, pero bueno, hemos utilizado, digamos, el estándar tecnológico, el estándar del mercado, que la eficiencia suele ser 3,5 veces. Es decir, que una máquina de aerotermia es capaz de llevarte al mismo confort, en este caso, siendo eficiente 3,5 veces. Es decir, tenemos que dividir el consumo por la eficiencia de la máquina de aerotermia. Y nos dice que en lugar de utilizar ahora 920.160 kilovatios al año para calentar a 25 grados con la caldera de gas, con esta máquina de aerotermia de 105 kilovatios de potencia, utilizaremos para calentarlo un consumo eléctrico de 262.900 kilovatios hora año. Es decir, los kilovatios de gas, que eran 900.000, los hemos transformado en 260.000 y vamos a seguir calentando las aulas, ¿no? Ahora tenemos que ver cuánto nos cuesta la electricidad con la aerotermia. Ya sabemos lo que nos costaba con el gas, ya no vamos a tener gas nunca más, pero estamos aumentando nuestro consumo eléctrico en nuestro centro. Es decir, tenemos que ver cuánto nos cuesta para saber si no va a ser rentable o no la asunción, ¿no? Esta electrificación de la demanda. Con el nuevo consumo que acabamos de establecer tendremos 262.000 kilovatios hora año. El precio de la electricidad es más caro que el del gas, salvo que haya habido algún tipo de coyuntura, como en la época de la crisis energética de hace unos años, pero suele ser algo más caro. Yo lo he puesto aquí 0,16. Kilovatio hora suele ser más barato, pero bueno, con cargos, peajes, ahora que sube el IVA y demás de la energía, digamos que estará en torno a 0,13, 0,18, 0,19 en el peor de los casos, ¿vale? 0,16. Entonces el precio total tengo que multiplicar exactamente lo que me cuesta cada kilovatio hora de consumo de energía nuevo por el precio de la electricidad que yo estaría pagando a la comercializadora. Me da igual una que otra, puede ser una grande como Iberdrola o una más pequeñita, ¿vale?
estaría pagando por la electricidad 42.064 euros. Es decir, ya tengo hecho el cálculo, ya puedo ver, ya puedo empezar a decidir si me sale a cuenta o no en mi centro poder llevar a cambio este cambio. Porque yo he calculado anteriormente que el precio del gas eran 73.600 euros, lo que gastaba yo en gas para calentar durante 9 meses a 25 grados. Si yo asumo la máquina de aerotermia, voy a gastar 42.064 euros en calentar, ¿no? Es decir, ya estamos viendo un ahorro total anual de algo más de 31.500 euros solo la parte de calentar todo esto. Y entonces ya tengo que ver cómo me queda a mí la cuenta, ¿no? Es decir, si yo hago aquí un análisis más de mi retorno, ¿no? De la inversión, es decir, hemos dicho que el costo de equipo de la aerotermia, en la situación que hemos dicho, que más o menos iba a ser estándar, que iba a costar unos 1.250 euros. Uy, disculpadme, está el perro ladrando. Es multiplicarlo por los kilovatios. Es decir, hemos dicho que era de 105 kilovatios la máquina de aerotermia, por el precio que hemos dicho de 1.250, el equipo, digamos, lo que es la instalación, llave en mano, para entregarle, para dar al botón y que empiece a funcionar, cuesta 131.300 euros. ¿Qué vamos a tener con esto entonces? Y teníamos el ahorro anual de 31.500 euros. El retorno de la inversión que estamos haciendo lo recuperamos en algo más de 4 años, ¿no? Es decir, si nosotros llevamos a cabo esta actuación de cambiar la caldera de gas en este cole con estas características que hemos dicho, que hemos comentado, es decir, este cole en 4 años, si lleva a cabo esto, es decir, ha abandonado el combustible fósil, de momento el gas, no sabemos de dónde viene la energía, ahora lo veremos. En este proceso de electrificación va a tardar en recuperar por el sistema de aerotermia unos 4 años, ¿no? Y le va a generar unos ahorros, es decir, cuando esto está amortizado, a partir del año 4,5, del año 5, estará metiéndose un ingreso, digamos, de 31.500 euros. Más que metiendo un ingreso, un no gasto, por así decirlo, ¿no? Es más bien dejar de gastar esa parte de dinero, ¿no? Es decir, va a tener 31.000 euros una vez que está amortizado durante todos los años. ¿Cuál es la vida útil más o menos de una instalación de aerotermia? Unos 15, 20 años mínimo. Es decir, con una vida útil, es decir, y con un buen mantenimiento, obviamente, igual que los vehículos, igual que cualquier otra cosa, se alarga, ¿no? Se alarga todo esto. ¿Hay alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que queréis comentar de la parte de aerotermia? Vale, pues si queréis pasamos, es decir, vamos a ver la parte fotovoltaica, que como mínimo eso sí que nos dará tiempo, y luego hacemos la consulta a ver si tenemos más tiempo o no, ¿vale? Y si no lo dejamos para... Que ahora mismo ese ahorro en principio es solamente por la máquina. Si ahora electrificamos eso en el sentido de crear nosotros nuestra propia energía, tendremos más ahorro, evidentemente, que es a donde vas, entiendo, ¿no? Eso es. Ahora la segunda parte del supuesto práctico es generarnos nosotros la propia energía para que funcione la máquina. Solamente en tema de emisiones y en tema de huella de carbono, por instalar la máquina, ¿cuánto podemos llegar a reducir? Pues lo tengo por aquí, es una parte del supuesto, pero bueno, depende, ¿no? Hay unos factores de conversión de las emisiones de huella de carbono, pero si quieres lo vemos. Pero digamos que en este caso solamente por la máquina de aerotermia, voy a quitar la parte de esto, solamente por la parte de aerotermia estamos, a ver dónde lo tengo yo por aquí. Aquí está, es decir, sin aerotermia tendríamos una huella de carbono, unas emisiones netas de 185,47 toneladas de CO2. Es decir, como elimino directamente la máquina de gas, es decir, la caldera de gas, si ya tengo un impacto positivo sobre el medio ambiente, en este caso, de dejar de emitir anualmente 185,47 toneladas de CO2 al año, es decir, 185.000 kilogramos de CO2 a nivel de huella de carbono. Ese sería el impacto en el caso de este cole, es decir, habría que verlo, pero el factor de conversión es exactamente el mismo para todos. Vale, genial. Vale, si queréis seguimos un poquito por la parte voy a intentar ir más rápido, ¿vale? Vamos a seguir por la parte fotovoltaica, es decir, porque esto no tiene... sabemos si te vamos a poder seguir más rápido. Yo cuando has dicho, ¿tenéis alguna pregunta? Digo, sí, lo malo sería que nos preguntaras tú a nosotros. Si no lo tenemos que hacer, no tenemos ninguna pregunta.
Si nos dices ahora lo hacéis vosotros, entonces, porque la verdad es que, por lo menos yo en mi caso, me he quedado muy claro y creo que lo has ido explicando muy bien todo, pero aquí hay mucho tomate, quiero decir, Sí, hay mucho mucho tomate. mucho Seguramente podría haber pinchado dado... y según lo cuentas te entiende, pero no me pidas que lo haga yo, de momento. Sí, bueno, yo mi idea, al principio yo la idea que había planteado era que fuerais vosotros los que resolvierais el ejercicio, digamos, ¿no? El supuesto práctico. Pero bueno, siguiendo con todo esto, es decir, tiene mucho sentido cambiar la caldera de gas por una máquina de aerotermia, pero todavía tiene mucho más sentido si nosotros generamos la energía renovable. Es decir, ya no vamos a saber, es decir, pues, la máquina de aerotermia se alimenta con electricidad y puede venir de combustibles fósiles, es decir, la comercializadora, o estoy seguro de que es una comercializadora verde, 100% verde, o puede venir de combustible fósil. Todavía si quiero seguir mejorando en este sentido, asumo yo la propia instalación de una instalación fotovoltaica o mini eólica, es decir, hay muy poquita, pero bueno, sí que hay mini eólica por ahí, el estándar digamos que la fotovoltaica para generar la energía. Pero aquí ya no solo vamos a generar la energía para la máquina, es decir, en el supuesto lo hemos planteado porque hay consumo eléctrico más allá del gas y de la calefacción, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo queda. Vale, ahora vamos a leerlo rápidamente para que lo entendáis. Es decir, en la parte del autoconsumo fotovoltaico, vamos a proponer que la misma gerencia del centro, una vez implantada la aerotermia, ha decidido también instalar una planta de autoconsumo fotovoltaico para cubrir la parte del consumo eléctrico del colegio. Con esta actuación quieren producir su propia energía y junto con la actuación de aerotermia reducir su huella de carbono. ¿Cuál es el objetivo principal? Vamos a hacer el estudio de autoconsumo rápido, ¿vale? ¿Qué datos tenemos? Supongamos que la instalación de fotovoltaica cubrirá un 70% de la energía eléctrica del edificio. He dicho supongamos porque depende de muchísimos factores, ¿no? La mayoría de vosotros es posible que ya tengáis en vuestro cole las placas solares y demás, y os habrán hecho estudios, etc., y depende de muchos factores, cuál es la parte de autoconsumo, cuál no, la orientación, por ejemplo, los que estéis en Canarias es ideal, ¿no? Supongo tener allí las placas solares y demás. ¿Vale? La demanda eléctrica energética actual vamos a suponer que es de 520.000 kilovatios hora año, contando ya con la nueva demanda del sistema de aerotermia, es decir, los 200 y pico mil que hemos dicho de aerotermia, que va a consumir la aerotermia, ya los integramos dentro del centro, que digamos que sería el 50% del consumo total, ¿vale? Vamos a suponer que cada panel fotovoltaico que vamos a instalar va a producir 550 kilovatios hora año, la potencia de cada panel va a ser de 0,575 kilovatios pico, ahora si queréis entramos en las unidades cuando vayamos viendo el caso, y que el coste de cada kilovatio pico será de 650 euros. Y el coste de la electricidad igual que antes, ¿no? A 16 céntimos. Vamos a ir analizando el caso. Porque, a ver, hemos dicho que necesitamos una producción de 520.000 kilovatios hora año, ¿vale? Es decir, que es el consumo eléctrico que tenemos en el centro. Hemos dicho que la fotovoltaica tiene que cubrir el 70%, es decir, fácil, el 70% de 520.000 son 364.000 euros. Es decir, necesitamos que la instalación generadora de esta electricidad genere 364.000 kilovatios hora año. Vamos a ver cuántos paneles solares vamos a necesitar en nuestra instalación, ¿no? Es decir, ya sabemos cuánta energía total tenemos que suministrar, que son 364.000 kilovatios. Hemos estimado que la producción unitaria de cada panel va a ser de 550. Muy simple, dividimos el total, ¿no?, de la energía a suministrar entre la cantidad que es capaz de producir cada panel y tenemos el número total de paneles. Es decir, vamos a tener 662 unidades de paneles. Lo he simplificado a paneles, pero no va solo el panel, lleva inversores, cables, etc. Bueno, lo sabréis, ¿no? Lleva bastante más cosas, pero bueno, está unificado. Digamos que cada panel ya va con su inversor y con todo, por así decirlo, ¿vale? Vamos a calcular ahora cuál es la potencia de la instalación fotovoltaica que necesitaríamos aquí para cubrir el 70% del consumo de energía de este centro durante un año, ¿vale? Es decir, ya sabemos cuál es el número de paneles, que son 662. Ya sabemos cuál es la potencia unitaria, ese valor lo teníamos. La potencia unitaria de cada panel es de 0,575 vatios pico. Es decir, si yo multiplico la potencia unitaria de cada panel por el número de unidades, me sale que la instalación que yo voy a necesitar en este lugar concreto, tampoco sabemos dónde está la escuela de niños, es de 380,65 kilovatios pico. Es decir, es la potencia de la instalación que se mide en potencia pico, ¿vale? Es la unidad de medida.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver cuánto nos va a costar esta instalación. Pasamos ya a la parte económica. Ya hemos saltado la parte técnica, ya sabemos qué instalación tenemos que montar, contando con que el espacio es suficiente, con que no hay sombras, tenemos una orientación perfecta al sol, etc., ¿no? Suponiendo todo eso, obviamente. Vale, tenemos que son 380 kilovatios pico la potencia y sabemos el coste que hemos dicho, unos 650 euros. Podrán ser 500, aquí hay horquillas, ¿no? Incluso más baratos, dependiendo cuanto más potencia tengamos y mejor sea la situación del edificio, será más barato. Pero bueno, una media, 650 kilovatios pico. Esta instalación de energía fotovoltaica, de autoconsumo fotovoltaico, nos va a valer un poquito menos de 250.000 euros, 247.420 euros, ¿vale? Y ahora vamos a calcular la parte del ahorro de la electricidad. Es decir, si este colegio, ya sin gas, sí con aerotermia y todavía sin fotovoltaica, demandaba 520.000 kilovatios hora año. Es decir, voy a calcular cuánto sigo dependiendo de la red eléctrica. Es decir, dependo de la red eléctrica en un 30%. Es decir, 156.000 kilovatios hora año los sigo pagando, los sigo comprando a la red eléctrica. No tengo capacidad yo de generarlos de momento. Con las inversiones que estoy haciendo no los puedo generar. Precio de la electricidad hemos dicho que es 0,16. Muy simple, ¿no? El coste de esta nueva energía demandada de la red van a ser un pelín menos de 25.000 euros, 24.960 euros. Bueno, estos 24.960 euros es lo que voy a seguir pagando yo a Iberdrola o con quien tenga contratada yo la luz, ¿vale? Y la parte de fotovoltaica que me estoy ahorrando, es decir, del otro 70% que ya dejo de pagar, me estoy ahorrando, no, la parte con fotovoltaica, perdón, son 83.200, es decir, lo que soy capaz de generar con la fotovoltaica. Por lo tanto, el ahorro son 58.240 euros, lo que estoy dejando de pagar todos los años a la red eléctrica con mi instalación de placas solares. Tan solo voy a pagar por el 30% que yo no soy capaz de generar. Y en cuanto a la inversión, es decir, la rentabilidad de esta inversión, estamos diciendo que nos cuesta 247.000 euros, estamos diciendo que ahorramos un poquito menos de 60.000, 58.000 euros, y estamos viendo que el retorno en este caso de la fotovoltaica son 4,25 años, es decir, a partir del año 5, los 60.000 euros ya son para mí, es decir, ya tengo la planta completamente amortizada, no utilizo, digamos, si quiero utilizar el ahorro para pagar la parte fotovoltaica, ya no lo tendría que hacer, ¿vale? Y para hacer el resumen de estas dos partes, es decir, vamos a ver las dos inversiones en conjunto, qué tal le puede salir al cole, qué tal le salen al cole este que hemos planteado, ¿no? Es decir, el ahorro con aerotermia que teníamos eran de 31.500 euros, el ahorro con fotovoltaica se va a quedar en 58.240 euros, es decir, yo tengo un ahorro total de cerca de 90.000 euros, es decir, de la parte de gas que ya no voy a consumir y de la electricidad que ya no voy a demandar. Por lo tanto, el retorno de las inversiones, es decir, contando los costes de las dos instalaciones que estoy haciendo y los ahorros que estoy teniendo, pues bueno, era claro que la media va a salir en 4,2. Si uno era 4,16 y otro 4,25, pues tenía que salir por ahí dividiendo entre dos, ¿vale? Digamos que este cole va a hacer una serie de inversiones que cuestan un dinero, es decir, son casi 400.000 euros lo que va a invertir este colegio, pero digamos que en cuatro años ha recuperado completamente las inversiones y además, a partir del año 1, este cole ya va a ser bastante más eficiente, que es la última parte que me ha dejado, que si queréis la vemos, que es la parte del cálculo de la huella de carbono, es decir, cómo queda este cole en pro de la sostenibilidad. Voy a hacer un pequeño, preguntar si alguien tiene alguna duda, o seguimos con la parte de sostenibilidad. Estás Perdona, muteado. sí, me había lanzado a hablar y estaba yo ahí hablando solo, no me escuchabais. Esto es importante. Entiendo que quieras ir rápido porque la hora, pero bueno, más o menos Sí. estamos en hora, ¿vale? Entonces, habíais hablado, muchos colegas nos habíais transmitido un poco el tema de el llevar a calcular con los propios alumnos la huella de carbono que se estaban generando dentro de los colegios. Os parecía una parte, bueno, pues interesante a realizar con los alumnos, ¿no? Y que entraba dentro de algunas de las asignaturas o de los ejes transversales de vuestros proyectos medioambientales que estabais desarrollando. Entonces, al final esto ahora lo vamos a hacer en un ejercicio práctico muy concreto y demás,
pero esto os lo podríais llevar perfectamente a realizarlo como taller o como un ejercicio práctico en alguna de las asignaturas, y es muy interesante, primero para concienciar a los alumnos y segundo, bueno, pues para intentar luego ver cómo vamos reduciendo esa huella de carbono, que es a donde queremos llegar. Entonces, Jesús, no vayas muy rápido, vamos a ver que esto yo creo que quede claro, porque creo que no es difícil calcularlo, ¿vale? Y no es difícil que lo entendáis. Entonces, bueno, pues yo creo que es interesante, ¿eh? Vale, a ver, la huella de carbono aquí está planteado para los casos que tenemos aquí, es decir, Sí. está planteado principalmente para la parte del gas que nos hemos quitado y suponiendo la parte que nos quitamos de electricidad que viene de, aunque me lo dé mi comercializadora, mi Iberdrola, quien sea, que viene también generado por la parte del mix de combustible fósil. Sí que puede dar lugar seguramente una nueva charla de cómo se calcula todo esto bien, porque claro, si el cole tiene vehículos, furgonetas, por ejemplo, para el comedor, es decir, todo cuenta, es decir, el cálculo de la huella de carbono, y luego podemos hablar de cómo el MITECO te premia incluso, ¿no? Por tener este cálculo y por compensar la huella de carbono. Eso podría ser aparte, pero bueno, lo que aquí no nos compete, esto sí que sería real, por así decirlo. Es decir, para hacer el cálculo de la huella de carbono, tengo que analizar de dónde vienen mis consumos, identificar hasta qué punto son poco renovables, porque en función de lo poco o muchos renovables que sean, tienen un factor de emisión, de contaminación, de huella de carbono más alto o más bajo, en función de todo esto. En este caso vamos a hablar del gas principalmente y de la electricidad. Podríamos verlo con otras cosas ya más adelante o de manera particular, si queréis, me podéis hacer cualquier tipo de consulta en este sentido, ¿vale? En este caso, lo primero que necesitamos saber es que esto es un dato real, a fecha se calcula cada año, pero a fecha de, bueno, de cuando preparé todo esto, pero digamos que no habrá variado mucho, el factor de emisión del gas es de 55,99 kilogramos de CO2, ¿vale? Es el factor por cada kilovatio hora. Esto es por cada kilovatio hora, ¿vale? Es decir, cada kilovatio hora de gas que se utiliza, que se ha generado, que se ha utilizado, emite 55,99 kilogramos hora. Tenemos que hacer una equivalencia en gigajulios porque si no va a ser imposible llegar a la huella de carbono, ¿vale? Los gigajulios, esto es como megabyte y terabyte, ¿no? Es decir, digamos que es una conversión, ¿vale? Digamos que la equivalencia en gigajulio por cada kilovatio, digamos, es de 0,0036 gigajulios. Esto da igual, esto, a ver, nos queda igual, pero no es el grueso, digamos, de todo esto. Lo que necesitamos saber realmente es la energía de gas natural en kilovatios hora que teníamos previamente. Si recordáis, para calentar los 1000 y pico metros cuadrados a 25 grados de confort durante el tiempo que hemos determinado, necesitábamos gastar 920.160 kilovatios hora año de gas. Esto ahora, para hacer el cálculo de la huella de carbono, lo tenemos que pasar a gigajulios. Tenemos el factor de equivalencia, es decir, para hacer la conversión que era el 0,00036. Pues es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es decir, lo tenemos que pasar a gigajulios. Es decir, simplemente multiplicarlo. Aquí arriba lo podéis ver, ¿no? Es decir, hemos multiplicado la energía que hemos utilizado por el factor. Es decir, tenemos 3.312 gigajulios de energía para calentar el cole, ¿no? Ahora tenemos que ver las emisiones de CO2 de gas. Una vez que hemos podido hacer todo esto, es decir, yo ya lo tengo realmente, es decir, voy a multiplicar los datos que tengo de la energía en gigajulios por el factor de emisiones, que son los 55,99, ya lo tengo. Es decir, este cole solamente por el consumo de gas para calentar las aulas y demás, tiene una huella de carbono de 185.000 y pico kilos. Digo 185.000 y pico porque me gusta más expresarlo en toneladas de CO2, ¿no? Es más representativa. Hacemos la conversión que es dividir entre 1000 y este cole solamente en gas al año emite o tiene una huella de carbono de 185,47 toneladas de CO2. Si no hiciese absolutamente nada, si no pusiera la aerotermia, solamente en gas, este cole sería su huella de carbono, ¿vale? Este sería el cálculo para este cole. Ahora vamos a hacer lo mismo para la parte de electricidad. De la electricidad, el factor de conversión es algo diferente, ¿no? Es decir, sabemos que consumimos 257.097 kilovatios hora año y ahora sale este número porque le he quitado la parte de, si recordáis, he dicho que con la aerotermia va a ser aproximadamente el 50% del consumo eléctrico. Aquí está, es decir, como estamos suponiendo que es sin aerotermia, pues bueno, le resto la parte de la aerotermia y simplemente me dice que sin aerotermia y con la caldera de gas, en electricidad este cole son 257.000 kilovatios hora año de consumo de energía eléctrica. En el caso de la electricidad,
el factor de conversión en este caso es de 0,19 kilogramos de CO2, ¿vale? Por cada kilovatio hora. ¿Cómo se calcula esto? Esto depende, porque dependiendo de la comercializadora, el 0,19 es el factor de conversión para el mix eléctrico, contando el carbón, nuclear, gas, etc. Es decir, es el mix de la generación de la electricidad, del parque generador de electricidad de España. Es decir, si en vuestros coles la comercializadora con la que tenéis contratada está acreditada y certificada como 100% verde, es decir, en este caso la huella de carbono de vuestra electricidad pues sería prácticamente cero, pues vamos, no, sería cero directamente. Es decir, en función del grado de la comercializadora, es decir, es más o menos, pero digamos que el mix de media es 0,19. De hecho, las comercializadoras, en función de la cantidad de energía que comercializan, en función de la fuente generadora, si es más o menos contaminantes, tienen que pagar anualmente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que bueno, esto está ligado luego con los CAS, que no sé si conocéis, eso será algo aparte, ¿vale? Sigamos con esto, que no me quiero ir, que me estoy yendo. Bueno, tenemos el factor de emisiones, ¿no? Que es el de 0,19. Por lo tanto, ya lo tenemos hecho. Es decir, multiplicamos la cantidad de kilovatios hora que tenemos por el factor, que eso es el 0,19, lo pasamos a toneladas de CO2 y tenemos que en la parte eléctrica este cole tiene una huella de carbono de 48,85 toneladas de CO2 y por lo tanto la suma de la parte del consumo de gas con la parte de energía eléctrica por parte de la comercializadora son 234,32 toneladas. Aquí he puesto kilogramos, pero bueno, serían toneladas, ¿vale? Y luego, es decir, y cuando hacemos las actuaciones, vamos a ver cómo queda todo, ¿no? Es decir, vale, vale, yo tenía esto, pero he hecho aerotermia y estoy produciendo mi propia energía eléctrica. Pues vamos a ver cómo queda, ¿vale? Tenemos el factor de emisiones, es decir, el gas obviamente nos lo quitamos, es decir, la huella del gas está completamente restada. ¿Vale? Es decir, el nuevo consumo tenemos que calcular simplemente ya todo con electricidad, con el nuevo consumo eléctrico. Ya del gas nos olvidamos, porque hemos dicho que vamos a cambiar la caldera por la aerotermia. Ya es todo eléctrico. El nuevo consumo eléctrico tras las actuaciones es el de 156.000 euros, que si recordáis es la parte que sigo comprando a la comercializadora, porque el resto, lo que yo me produzco para mí mismo, la huella de carbono es cero. Podríamos valorar del impacto que tiene la fabricación de los módulos fotovoltaicos, el transporte y demás. Sería un debate bastante extenso, pero digamos que es de lo que yo produzco en mi centro, por así decirlo, ¿vale? Porque está claro que la producción de un panel solar genera contaminación. Pero bueno, en este caso, el 30% de la energía que seguimos necesitando tiene unas emisiones de 29,64 toneladas de CO2, ¿vale? ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Que el total de la huella de carbono que estamos evitando es de 204,68 toneladas de CO2. Aproximadamente es un 80% o algo más, ¿no? De lo que estamos consiguiendo evitar con las actuaciones. Es decir, cuando electrificamos la demanda, cuando hacemos un proyecto de eficiencia energética, trabajamos, digamos que de manera global muchas áreas, si os dais cuenta, es decir, estoy electrificando la demanda, estoy produciendo con energía renovable y estoy reduciendo el impacto energético, el impacto medioambiental con las actuaciones que estoy realizando. Así que un poco todo por aquí, esto sería el caso práctico. Creo que he ido un poquito rápido, pero bueno, tenemos poco tiempo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Faltaría la tercera parte, que sería un poco debatir cómo podemos llevar todo esto a las aulas, pero bueno, comentadme si también, sobre todo Sergio, si tenemos tiempo, lo dejamos por otro momento. El micro. Qué barbaridad. Decía que lo vamos a dejar aquí porque nos faltan 10 minutos. Si te metes en faena, al final lo vas a hacer lo suficientemente rápido para que no nos enteremos. Y la historia es que prefería, bueno, pues dejar ahora un poco micrófonos abiertos, que os pusierais otra vez la cámara y a partir de ahí que charláramos un poco sobre qué es lo que hemos visto. Es verdad que Jesús nos ha puesto un poco la cabeza así a todos, con muchos números, con muchas fórmulas y demás. Yo aún así creo que se ha visto bastante claro, ¿vale? Un poco el impacto que tiene esto en un colegio, que era lo que hablábamos al principio, pero no solo desde la parte de sostenibilidad, sino también desde la parte económica y demás. Entonces, no sé qué os parece. Tampoco sé cuál es vuestra circunstancia en este sentido, si ya habéis hecho alguna actuación en este caso o no, pero a la hora de plantearnos solamente esto por tema de sostenibilidad, es brutal el ahorro
a priori. Y en cuanto a económico, pues casi diría que más brutal todavía. Entonces, no sé qué os parece. Contarme un poco, ya digo, si queréis abrir micros y nos decís un poco cuál es vuestra impresión. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Pues mira, escuchando toda la ponencia, ha pasado el jefes de estudio, porque estamos en una cristalera aquí, jefes de estudio, y justo ha pasado el director y el director financiero también, y han entrado y se han quedado escuchando un poco, y yo les decíamos, creo que esta parte de la reunión era para vosotros. Y bueno, he visto que hay dos directoras de centros en la reunión. Coger el contacto y nos pondremos en contacto, eso es lo que nos transmitían. Así que Pues bueno, mira, es una esto, información, sabéis que aquí claro, en ese sentido no es la intención, pero por supuesto se ha puesto a disposición para hacer el estudio de lo que consideréis y de lo que claro, podáis, por claro, supuesto que sí. claro. Nosotros nos llevamos, fíjate, llevamos el huerto del cole, todo tipo de actividades en las aulas para trabajar el medio ambiente, pero esa parte de la eficiencia en general y tal, pues se nos Pues escapaba un es poco. Sí que es interesante verdad que si, con independencia de lo que pase en un futuro, ¿vale? Pero por ejemplo, el tema de empezar a un colegio que va a empezar cualquier proyecto en este sentido, involucrar a los responsables medioambientales e involucrar a los alumnos en el sentido último de lo que hemos estado viendo, ¿no? De decir, oye, mira, antes de empezar a montar las placas, montar tal, no sé qué, no sé cuánto, vamos a involucrar a los alumnos en una actividad en el sentido de medir la huella de carbono ahora, la mediremos luego, veremos, y es una actuación muy, muy interesante para la parte de sensibilización de los alumnos, porque parece que muy bonito, han puesto placas. ¿Qué supone eso de han puesto placas? Ya sí, no sí, desde no, la parte estoy de económica, acuerdo. sino desde la parte de reducción. Entonces, ahí es muy interesante, bueno, pues que habéis asistido vosotros también, si en un futuro el colegio decide hacer algo, ¿no? Pues que empecéis y que os involucréis con los alumnos. Implicar a los alumnos, efectivamente, ese es el tema, claro que sí. Fenomenal. De acuerdo. Víctor se incorporó tarde, el pobre, al principio nos habíamos presentado todos, se ha incorporado creo que alguno más, además Hola. de Víctor, pero el pobre tenía algún problema con el enlace. Perdóname que no había visto yo tu correo hasta última hora, ya casi cuando empezamos la ponencia, y por eso no te mandé el enlace posteriormente. Pero bueno, Víctor es No, del gracias. Colegio Juan de la Nunza, te He dejo que te llegado. presentes y nos cuentes un poco también qué te ha parecido la ponencia. Hola, ¿qué tal? Sí, que no encontraba el enlace y además luego me daba problemas al conectarme, se me desconectaba, pero ya, bueno, me he perdido la mitad, pero bueno, muy interesante. Aquí en el cole me pasa un poco como a los compañeros que han dicho que yo lo hablaré esto con el equipo directivo. Hicieron una instalación de placas solares y tenemos una zona del colegio que está más reformada, que pusieron algo de aerotermia, que claro, todo lo que es el bloque más antiguo del edificio, tenemos con la caldera de gasoil. Entonces, bueno, ahí está, ahí está la idea. Fenomenal. Pues un poco lo mismo. Si se decide algo en el cole o en futuros proyectos, sea como sea y sea con la empresa que sea, pero la parte de la sensibilización con los alumnos me parece muy, 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 muy interesante. Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando por hora, en el sentido de que hay muchos coles que Sí. terminan a las 4:30. No sé si alguno más tiene alguna pregunta o quiere terminar diciendo alguna cosilla. Pues simplemente agradecer a Jesús, ya he dicho, han quedado muchos, si tuviéramos más tiempo, Sí. lo hemos dicho lo suficientes veces como para que en algún momento contemos contigo y a lo mejor, pues eso, vayamos desglosando alguna de las cosas que nos han quedado pendientes. Agradecerte infinito tu participación, Sí. ha sido un placer tenerte aquí. Para todos, oye, yo os pasaré la presentación que ha compartido Julio al principio y si queréis cualquier cosa o necesitáis cualquier cosa, no dudéis en pedirme, pero en la propia presentación también tenéis su contacto, con lo cual a partir de ahí podéis contactar sin problema para decir, oye, cuéntanos esto de cómo se reduce con los alumnos, cómo lo podemos hacer o cómo no, porque me he enterado, pero me ha faltado esto, lo que sea, porque él está a vuestra disposición.
Y nada más, despedirme de vosotros. Nos veremos pronto en otra jornada de Ecoescuelas y sabéis que a partir de ahí también, dentro de lo que es ACADE y nuestro Club de Excelencia y una serie de foros que estamos desarrollando, pues vamos a tener en los próximos días, y os lo anuncio así un poco en primicia y saldrá mañana, una jornada en la universidad, en UNIE, ¿vale? Con tema de salud mental, ¿vale? Que es algo que ahora mismo nos afecta a todos en los coles y estamos luchando y sufriendo, y nos parece muy, muy interesante abordar el tema de la salud mental de los alumnos. Mezcla un poco también problemas de los alumnos con tema de redes y bueno, pues es una jornada bastante potente, perdón. La vamos a tener a finales de este mes, así que saldrá mañana la convocatoria, anunciároslo así un poco en primicia y bueno, pues ahí estaremos para lo que necesitéis. Un placer estar con vosotros y nos vemos Muchas en la siguiente. gracias. Saludos. Muchísimas gracias a A todos por vosotros, gracias Jesús por estar aquí. estar. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.